El Oro y el Moro, el magazine matutino de la séptima. Ponele. 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 Muy bien, volvimos, 10 de la mañana 58 minutos y como te habíamos prometido, íbamos a tener una comunicación telefónica con Darío Altomaro, quien es actor, director, con larga trayectoria en el medio, sobre todo acá en la región, uno de los referentes del teatro en Neuquén, y además es el director de la obra de teatro Paranormales, de la cual nos va a estar contando en breve nada más. Y le damos la bienvenida a Darío. Darío, buenos días, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Hola Juan, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás en este día feriado? Bien, trabajando. Trabajando como para no perder la costumbre. Exacto, dando clases, sí. Sí, haciendo una de las cosas que más me gusta en realidad. Claro. O sea, la docencia siempre fue una de las cosas que me produce más placer. En un principio pensé que iba a ser la actuación, después pensé que era la dirección y finalmente descubrí que la docencia era aquello que lo que me gusta compartir con la gente y que me llena más de felicidad poder hacerlo. Claro. El trabajar con los actores, dando clase, eso. Darío, vos sos un hombre de la cultura, sos un hombre de las artes escénicas y llevas más de 50 años, puede ser, en la actividad. Más de 60. Más de 60, mira vos. Sí, más de 60. Yo empecé a los 13 años. Mira. Empecé estudiando en la Escuela Provincial de Bellas Artes, cuando la Escuela Provincial de Bellas Artes estaba donde está ahora la Sala Conrado Villegas. Claro. Ahí empezó a funcionar en la década del 50. Calculo que el 58, 1958, 59. Ahí empezó a funcionar la Escuela Provincial de Bellas Artes y ahí hice los 4 años del profesorado de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Con Alicia Fernández Rego, ¿verdad? Con Alicia Fernández Rego, ella fue mi primera maestra, sí. Ella recién acababa de llegar de Buenos Aires, había terminado su profesorado de arte escénico y declamación, como le decían en aquel entonces, en el Conservatorio Nacional, y bueno, fue contratada para que abriera el Departamento de Arte Dramático en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Claro. Así que ahí empezó todo, digamos. Bueno, y cuando hablamos de historia, sobre todo de historia de la cultura en la región, sobre el teatro, Neuquén es uno de los grandes polos de teatro que hay en la Patagonia y con referentes también en el país. ¿Vos te considerás un referente del teatro en la región no por la cantidad de años, sino que por el nivel de protagonismo que tuviste en todos estos años de actividad? Me cuesta mucho, o sea, aunque la mayoría de la gente piensa que los actores somos bastante desinhibidos y ese tipo de cosas porque salimos delante de un público, nos exponemos en los escenarios, suele ocurrir todo lo contrario. La mayoría de los actores somos bastante tímidos y bastante reservados con respecto a la vida privada nuestra. Claro. Se nos hace difícil, no sé si ser un referente. Lo que sí sé es que toda mi vida me he dedicado al teatro, yo no he hecho otra cosa. He actuado, he dirigido, doy clase, he viajado, he hecho giras por diferentes países, por diferentes lugares, he pisado miles de escenarios y he hecho muchísimas obras. Y el teatro para mí es mi vida, o sea, yo amo el teatro. Y te decía recién que me gusta mucho dar clase, porque a mí me gusta mucho
el trabajo de los actores. Yo quiero mucho los actores porque es una profesión bastante rara, bastante difícil, porque el actor trabaja prácticamente sin nada. O sea, él es su propio instrumento para poder crear. Claro. Entonces, tiene que poner todo de sí. O sea, trabaja con sus afectos, trabaja con su vida, trabaja con su cuerpo, pone en juego para poder crear un personaje sus sensaciones, sus fantasías, sus sueños, sus frustraciones, sus miedos. O sea, es un trabajo muy delicado y muy profundo el que hace el actor para poder crear un personaje. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con los actores, yo los respeto muchísimo, los quiero mucho a los actores realmente. Entonces, por eso me gusta dar clase y trabajar con ellos. Muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de esta entrevista, obviamente, es por el estreno, el estreno que ya se hizo en marzo de la obra Sí, Paranormales. Pero ahora vamos a ir a la obra. Me gustaría que la audiencia sepa también del por qué te nombramos como uno de los protagonistas más importantes que tiene el teatro en la región, que has sido maestro de actores también, has generado una innumerable cantidad de actores desde tus talleres y tu tarea como docente, pero hay una historia que justamente, bueno, en esta época, marzo, abril, uno no puede no apelar a la memoria y recordar esos años oscuros de la Argentina. Y bueno, vamos a decirlo así, sos un sobreviviente de esa época, ¿no es cierto, Darío? Vos que estuviste secuestrado y que estuviste exiliado también. Eh, no quisiera ahondar mucho en el tema si no lo querés hacer de todas maneras, pero creo que está bueno que la audiencia pueda enterarse de quién sos. Ya sé que sos un tipo muy conocido, pero eh, que sepa parte de la historia, porque sos parte de la historia viva del teatro de un momento histórico importante en Argentina. sí, como vos decís, fue una historia, en un momento muy difícil que vivió el país en la década del 70, por supuesto. Yo estaba haciendo teatro, obvio, teníamos un grupo en ese entonces, se llamaba Génesis. Ujú. este Inclusive habíamos andado de gira por Latinoamérica y bueno, en nuestro regreso eh, la, la mayoría de los integrantes del grupo fue secuestrado y ese tipo de cosas. Por eso inclusive estuvimos exilados durante años. Pero sí, fue muy difícil porque claro, en aquel entonces eh, había que subirse al escenario a decir un poco lo que pasaba, Claro, y eso era bastante riesgoso, digamos, ¿no? O sea, en realidad te jugabas un poco la vida, digamos, ¿no? Entonces era un condimento diferente. No era que uno se subía al escenario simplemente a hacer una obra de teatro y producir un cierto estado de divertimento, digamos, con la gente. O sea, había que subirse a decidir lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y bueno, eso tenía su costo. claro. Pero bueno, sí, yo estuve en México viviendo desde el 80 hasta el 85, en que regresé a Neuquén, y desde ese entonces sigo trabajando en teatro acá. Claro, claro. este Así que eso es todo. eh, fueron años realmente difíciles. Claro, claro, Ojalá claro. que no regresen nunca. Bueno, Te lo dice alguien que lo vivió y muy de cerca. claro, claro, sí, sí, es así. Darío, bueno, después de la vuelta a la democracia, en Neuquén una apertura interesante, y mucha gente se volcó a las artes y a la Ujú. participación social, perdón, a la participación social. Yo me acuerdo que en aquellos años yo era un adolescente y también hice teatro y a mis 17 años
También Ujú. iba a la escuela industrial, también jugaba al rugby. Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero dejé todo por hacer rugby y descubrí que mi beta era la artística. Y me acuerdo que en esos años habían como los clásicos del momento, ¿no? Teníamos bueno, a vos con Claroscuro. Sí, En ese grupo, vamos a recordar que estaba César Altomaro, tu hijo, estaba sí, Jorgito Arber, estaba Claudia Ogliati, Cogliati, estaba Oscar Sarán, Oscar Sarán, hoy secretario de Cultura. eh, sí, y además, bueno, cuando yo digo fuiste profesor de muchos y maestro de muchos actores que hoy están en actividad, tiene que ver porque a partir de ahí empezaron tanto en esos clásicos, bueno, estabas vos, estaba Raúl Toscani, con el teatro más independiente, si se quiere, pero era todo teatro sí, sí, independiente. Estaba Fernando Aragón, sí, Cecilia Lisa Swain, Cecilia Arcucci, bueno, todos esos maestros que nosotros hoy, gente de mi edad, podemos decir, eran nuestros maestros en esa época y aprendíamos no solamente a hacer teatro, sino que aprendíamos también la militancia desde la mirada de la cultura en aquellos años. ujú, Muchos hoy llevan adelante y son protagonistas de, de, de la cultura acá, pero de la militancia en la cultura, ¿no? Y de eso te ujú. quería preguntar. ¿Vos sos un militante de la cultura, como te autorreferenciaste en alguna entrevista que leí? ¿Puede ser? ¿Cómo? No te escuché bien. Digo, si te considerás un militante de la cultura, un militante del teatro, desde ese punto de vista, ¿no? De mostrar otras realidades y mostrarlos con con una mirada muy artística. Yo trabajo, al trabajar en teatro, toda mi vida Ujú. es una especie de militancia, Claro. digamos, ¿no? O sea, tal es así que, mira, Alicia Rego tenía una frase que era muy interesante y muy importante, que siempre decía que no había que subirse al escenario si no tenía nada para decir. Claro. Interesante. Entonces, a uno lo marcaba a fuego ese tipo de cosas, Ujú. porque es verdad. O sea, uno aprende a que se sube al escenario a decir algo, ¿no? A decir algo para compartirlo con la gente. Claro. Es porque vos querés hablar de eso, ¿no? Entonces es muy importante el mensaje y de lo que vos querés hablar con el público. Por eso es tan difícil la selección de la obra que uno quiere representar. Es una de las etapas más difíciles cuando los grupos o la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué obra monto? ¿Qué obra estaría bueno hacer en este momento? ¿De qué se puede hablar en este momento? O sea, entonces la búsqueda del material es muy importante. Y por eso son muy importantes los dramaturgos y los escritores. O sea, el poder contar con un material como para poder plasmarlo después arriba del escenario, ¿no? Claro. Este, esto, bueno, me ocurre en este momento con Paranormales. Vos fíjate que esta obra de Veronese y del Federico habla de un tema que es fundamental en este momento, que es la discriminación, ¿no? Ujú. O sea, es poner en escena un tema que para la gente le toca de cerca, porque toda la forma de discriminación que hay hieren y hacen daño, y la gente de pronto es importante que al verlo en una obra de teatro, al vivirlo en una obra de teatro, después lo puede empezar a conversar con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y puede a lo mejor empezar a comprender esto de que no hay que discriminar al otro, ¿no? O sea, que hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de ese tema porque está muy, muy, muy presente, digamos, en la sociedad. Así que siempre es importante saber qué decir arriba del escenario, ¿no?
Muy bien. Y es lo que dicen justamente en esta obra Paranormales, que se estrenó en marzo y que va a tener la próxima función el día 13 de abril. El 13, sí, el sábado 13 tenemos la tercera función, Bien. sí, y que felizmente hemos sido muy bien acompañados por el público. En Plotier, el Teatro del Zaguán realmente es un lugar de encuentro. Es interesante tener un teatro en una ciudad como Plotier, porque el teatro, eso es lo que tiene además también, al ser un hecho vivo, un hecho que se produce cuando llega al público y el actor sale a escena. eh, es muy importante porque es un lugar de reunión. Eh, es como le dicen ahora, que le dicen el convivio. O sea, y vos fíjate que la explosión que ha habido de teatro en todo nuestro país después de la pandemia, o sea, es como que la gente necesita estar con el otro. Y el teatro se lo propone, el teatro le permite que se junte con otras personas y que se encuentre con otras personas y que juntos estén viviendo un momento especial durante esa hora y media, 2 horas que dura una función de teatro. Porque el teatro tiene eso, el teatro es reunión, es juntarse, estar con otro. Y entonces es sumamente rico esto de poder tener el teatro, el Zaguán acá en Plotier, y ver cómo todas las noches se llena de gente, y la verdad que eso es muy gratificante realmente. Claro que sí, sobre todo con un teatro que corría riesgo de cerrarse, porque, Sí, bueno, sí, era un lugar que era prestado y que, bueno, por suerte, que alargaron el préstamo un tiempo más, porque lo habían puesto sí, en sí. venta. Así cada una de las ciudades que hay en el Alto Valle está armando o ya están armando sus salas, y eso quiere decir que el movimiento teatral en la región, el movimiento artístico en la región, está más fuerte que nunca. Y eso es gracias Ujú. justamente a personas como vos, que sostienen la bandera del arte como lugar de encuentro, como bien lo decías vos, ¿no? El teatro, un lugar de encuentro, un lugar donde la gente se puede estar con otros Totalmente, y Juan. sentirse Estoy bien. totalmente de acuerdo con vos. Ujú, y sentirse bien. Vamos a recordar los actores que forman parte de esta obra Paranormales, que son Virginia del Oro, Yadira Villar, Guillermina Sí. Gallardo, Daniel, el querido el Dani Enríquez, que le mandamos un Ujú. abrazo grande, que tengo el gusto de conocerlo, Luis Terroni y Noelia Tarifeño son los actores, actrices, protagonistas de esta obra Paranormales que dirige Darío Altomaro, con el que estamos hablando. Darío, yo sé que estás trabajando en este momento, que estás dando clases, y no es mi intención robarte mucho tiempo más porque es mucho más importante que eso, que esto. Em, pero seguramente hay muchísimo más para charlar contigo, porque, bueno, me resulta muy interesante, y además me parece que está bueno que la gente, las nuevas generaciones te puedan conocer y sepas quién sos y la importancia que tenés en la cultura regional. Yo te agradezco infinitamente que hayamos podido tener esta comunicación. Esta comunicación iba a ser el día de ayer, lamentablemente ayer no pudimos por cuestiones técnicas, pero te agradezco muchísimo, Darío. No, el que te agradece, Juan, soy yo, en nombre de todo el grupo, que nos permitas comunicarnos con la gente para invitarlas a ver Paranormales, esta obra de Veronese y del Federico, que tenemos esta próxima función el día sábado 13 de ahora del mes de abril, y aquí en el Teatro El Zaguán de la ciudad de Plotier. Yo te agradezco muchísimo la Por comunicación, favor. el hecho de poder charlar sobre teatro y compartir con la gente un poquito, aunque sea, de la historia del teatro en nuestra provincia, que es riquísima, Claro que sí. que es desde la época en que estaba Amancay, que fue uno de los primeros grupos, si no el primero, El que primero. hubo en la provincia de Ujú. Neuquén,
hasta nuestros días, ¿no? Entonces es toda una historia que tiene su porqué y que ha tenido el trabajo de cientos y cientos de personas que se han subido a los escenarios, y la mayoría de las veces, por no decirlo siempre, desde lo privado, desde lo particular, desde lo independiente, y haciendo teatro en condiciones realmente, la mayoría de las veces, muy desfavorables, Claro pero que sí. con un entusiasmo y con un amor por esa profesión que ha hecho que, bueno, el teatro siga viviendo en la provincia de Neuquén, y realmente no solamente en Neuquén capital, sino también en todo el interior, donde se sigue dando teatro, donde hay grupos de gente que trabaja todos los días y que, bueno, y que le siguen ofreciendo espectáculos a la gente, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, por algo está la frase esa que dice, en los momentos de crisis aparece lo construido, ¿no? Y creo Sí, sí, que el teatro en la región, en momentos como este que se están viviendo en todo el país, es donde más genera resistencia, ¿no? Donde más se resiste a seguir sobreviviendo, o sea, a la no existencia, digamos, a que se pueda seguir expresando el teatro en la región, la cultura y que la gente tome contacto con eso. totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ah, bueno, Bueno, Juan, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo, y bueno, esperamos que la gente nos siga acompañando el 13 con nuestra obra Paranormales. así es. Muchísimas gracias por la comunicación, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para vos, Darío, y el agradecido soy yo. Así que un abrazo y que tengas un muy buen día y una buena jornada. Igualmente. Chao, chao. Chao. Muy bien, así pasaba la charla que tuvimos con Darío Altomaro, un verdadero protagonista del teatro y de la cultura en la región, que, bueno, dirige esta obra de teatro Paranormales que se va a dar el 13 de abril en el Teatro del Zaguán de Cipolletti. Seguramente la semana que viene vamos a tener una charla, alguna entrevista con los actores de esta obra. Hoy le tocaba a Darío, que merece no una, sino muchas entrevistas más para que las nuevas generaciones sepan de quién estamos hablando. Tanto él como Raúl Toscani, como tantos artistas que